¿Los muertos observan a los vivos? ¿Qué dice realmente la Biblia? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sentiste que alguien te estaba cuidando? Tal vez hayas perdido a un ser querido y de vez en cuando sientes su presencia. Es posible que te sorprendas hablando con ellos, recordando viejos recuerdos, o incluso preguntándote si todavía pueden ver lo que está sucediendo en tu vida. Tal vez hayas escuchado a la gente decir: sé que mi madre me está mirando, o el abuelo debe estar muy orgulloso de mirar desde el cielo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntar si eso es realmente cierto? La Biblia realmente dice que nuestros seres queridos en el cielo, o donde sea que estén, pueden cuidarnos, pueden ver lo que hacemos, escuchar lo que decimos o saber lo que está sucediendo en nuestras vidas. ¿O es esto solo algo que desearíamos que fuera cierto porque nos brinda consuelo? Hoy vamos a profundizar en las Escrituras para descubrir la verdad. Porque, seamos realistas, cuando se trata de la vida después de la muerte, la gente cree todo tipo de cosas. Algunos piensan que los espíritus de los muertos permanecen a nuestro alrededor, guiándonos o protegiéndonos. Otros creen en fantasmas, apariciones, o que los muertos pueden enviarnos señales. En un mundo lleno de programas de televisión, películas y psíquicos que afirman comunicarse con los espíritus, es fácil confundirse. Pero, como cristianos, no basamos nuestras creencias en emociones u opiniones populares. Recurrimos a la palabra de Dios. Y créanme, la Biblia tiene mucho que decir sobre lo que sucede después de que morimos, si los muertos son conscientes de los vivos y si pueden comunicarse con nosotros. Algo de lo que descubrirás podría sorprenderte. Algo incluso podría desafiar lo que siempre has creído. Así que profundicemos en ello. Al final de esto, tendrás una comprensión clara, basada en la Biblia, de esta fascinante pregunta: ¿los muertos miran a los vivos? Y, lo que es más importante, verás cómo conocer la verdad sobre la otra vida puede traer verdadera esperanza, paz y claridad. Así que toma tu Biblia, ponte cómodo y profundicemos. 1. La naturaleza de la muerte en la Biblia. Antes de que podamos responder si los muertos miran a los vivos, debemos comprender lo que dice la Biblia sobre la muerte en sí. Muchas personas asumen que cuando alguien muere, inmediatamente se convierte en una especie de espíritu guardián que vela por sus seres queridos. Es una idea reconfortante, pero, ¿es cierto? No. Vayamos a las Escrituras y veamos qué sucede realmente cuando morimos. ¿Qué sucede cuando morimos? La Biblia describe la muerte como un regreso al polvo, una separación de este mundo. Génesis 3:19 dice: porque polvo eres, y al polvo volverás. Este versículo nos recuerda que nuestros cuerpos físicos se descomponen y regresan a la tierra. Eclesiastés 12:7 amplía esto diciendo: entonces el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Esto nos dice que el cuerpo y el espíritu se separan en la muerte, pero no dice nada acerca de los muertos velando por nosotros. Hebreos 9:27 dice: y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto refuerza que la muerte es definitiva, y nuestras almas pasan a enfrentar el juicio. No hay mención de espíritus persistentes o contacto continuo con los vivos. Entonces, basado en estos versículos, cuando una persona muere, su cuerpo se descompone y su espíritu regresa a Dios. No hay evidencia bíblica de que continúen observando la vida en la tierra. Pero, ¿significa esto que son completamente inconscientes? Echemos un vistazo más de cerca. 2. Los muertos saben lo que está sucediendo en la tierra. 2. ¿Los muertos saben lo que está sucediendo en la tierra? Muchos creen que sus seres queridos ven sus éxitos, luchas e hitos desde el cielo. Pero la Biblia presenta una realidad diferente. Eclesiastés 9:5-6 dice: porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada, y no tienen más recompensa, porque el recuerdo de ellos es olvidado. También su amor, su odio y su envidia, ahora han perecido. Nunca más tendrán parte en nada que se haga bajo el sol. Esta es una declaración poderosa. Los muertos no saben nada. No son conscientes de los eventos terrenales. Ya no aman, odian ni envidian, y no tienen participación en nada que suceda bajo el sol. Es decir, en este mundo. Salmo 146:4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Esto refuerza que, una vez que una persona muere, su capacidad de pensar, actuar o hacer planes termina.
Estos versículos sugieren que los muertos están en un estado de descanso, ya no se preocupan ni observan la vida terrenal. Esto puede desafiar lo que a muchas personas se les ha enseñado, pero es importante basar nuestras creencias en las Escrituras en lugar de la tradición o las emociones. Todavía, algunos pueden preguntarse, ¿qué pasa con los momentos en la Biblia cuando los muertos parecen conscientes de algo? ¿Hay alguna excepción? 3. Ejemplos de los muertos siendo conscientes en este punto. Algunos podrían estar pensando, espera un minuto, ¿no hay historias en la Biblia donde los muertos parecen estar conscientes de lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con Lázaro y el hombre rico? ¿Qué pasa con la transfiguración de Jesús? Echemos un vistazo más de cerca a estos pasajes para entender lo que realmente significan. El hombre rico y Lázaro. Lucas 16, 19, 31. Uno de los pasajes más citados en las discusiones sobre los muertos, siendo conscientes, es la parábola del hombre rico y Lázaro. En esta historia, Jesús describe a un hombre rico que vivía en el lujo, mientras un pobre mendigo llamado Lázaro sufría fuera de su puerta. Cuando ambos mueren, Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras que el hombre rico se encuentra atormentado en el Hades. El hombre rico ve a Lázaro y Abraham desde su lugar de sufrimiento e incluso habla, pidiendo alivio. Algunos interpretan esto como una prueba de que los muertos pueden ver y comunicarse, pero analicémoslo cuidadosamente. ¿Es este un evento literal o una parábola? Muchos eruditos creen que esta es una parábola, lo que significa que es una historia que Jesús contó para ilustrar una verdad más profunda. Jesús a menudo usó parábolas para enseñar lecciones, no para describir eventos de la vida real con Ebrari. Si esto fuera un evento literal, contradeciría otras partes de las Escrituras que dicen que los muertos no saben nada y no participan en los asuntos terrenales. ¿A quién ve el hombre rico? Ve a Abraham y Lázaro, que también están en el más allá. No ve a sus familiares aún vivos. Esto significa que el pasaje no sugiere que los muertos pueden observar la vida en la tierra, solo que en alguna forma de la otra vida hay cierta conciencia de la propia situación. ¿Cuál es el punto de la historia? ¿Cuál es el punto de la historia? La lección principal de Jesús fue sobre el arrepentimiento y la fe. El hombre rico quería que alguien fuera a advertir a su familia para que se arrepintieran, pero Abraham respondió que ya tenían a Moisés y los profetas. La palabra de Dios era suficiente. La parábola enseña sobre el juicio y la rendición de cuentas, no sobre si los muertos vigilan a los vivos. Por lo tanto, si bien este pasaje describe cierto nivel de conciencia en el más allá, no respalda la idea de que los muertos nos estén observando activamente. La transfiguración. Mateo 17, 1-9. Otro pasaje interesante es la transfiguración de Jesús. En este evento, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a una montaña, y de repente Moisés y Elías aparecen y hablan con él. Si Moisés y Elías hubieran estado muertos por siglos, ¿cómo pudieron aparecer y hablar con Jesús? Algunas cosas a considerar. Moisés y Elías no regresaron para visitar a los discípulos o interactuar con el mundo. Aparecieron para un propósito divino específico. Este fue un evento sobrenatural, no un hecho cotidiano. Los discípulos no los convocaron ni esperaban que aparecieran. Elías en realidad nunca murió. Fue llevado al cielo en un carro de fuego, lo que hace que su aparición sea única. La transfiguración no prueba que los muertos nos estén cuidando, sino que fue un momento en el que Dios reveló la gloria de Cristo a los discípulos. El espíritu de Samuel se le aparece a Saúl. 1 Samuel 28, 3-20. Quizás la historia más desconcertante es cuando el rey Saúl consulta a un médium para convocar al profeta Samuel. Entonces, dice Elías solía, de nada vez moríamos a Pananicalma por local al profeta Samuel. Saúl, desesperado por recibir orientación, visita a una bruja en Endor y le pide que invoque al espíritu de Samuel. Sorprendentemente, Samuel aparece y le dice a Saúl que morirá en la batalla al día siguiente. Esto plantea serias preguntas. ¿Fue realmente Samuel? Y de ser así, ¿prueba que los muertos pueden comunicarse con los vivos? Algunos puntos clave a considerar. Consultar a los muertos está estrictamente prohibido en las Escrituras. Deuteronomio 18, 10-12. Algunos creen que Dios hizo una excepción y permitió que Samuel apareciera para pronunciar juicio sobre Saúl.
Otros creen que esto fue un engaño demoníaco en lugar de Samuel mismo. Incluso si fue Samuel, este fue un evento extraordinario, no una experiencia normal. Nada en este pasaje sugiere que los muertos normalmente nos vigilan o interactúan con los vivos. En cambio, sirve como una advertencia sobre la búsqueda de prácticas espirituales prohibidas. 4. La perspectiva del cielo. Nuestros santos nos vigilan. Hasta ahora, hemos visto que la Biblia describe la muerte como un estado en el que los muertos no interactúan ni observan a los vivos. Pero, ¿qué pasa con la gente en el cielo? Los santos, los que se han ido para estar con el Señor, nos vigilan. Muchos cristianos creen que sus seres queridos en el cielo están conscientes de lo que está sucediendo en la tierra. Algunos incluso se consuelan pensando que un padre o cónyuge fallecido los está mirando y animándolos. Pero, ¿esta creencia está respaldada por las Escrituras? Veamos algunos de los versículos clave que la gente suele usar para argumentar que los santos en el cielo nos están mirando, y veamos lo que realmente quieren decir. Una gran nube de testigos. Hebreos 12, 1. Uno de los pasajes más citados es Hebreos 12:1. Por tanto, ya que estamos rodeados de tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A primera vista, este versículo parece sugerir que los creyentes en el cielo nos están mirando como espectadores en una carrera. Es una hermosa imagen. Nuestros seres queridos animándonos desde arriba mientras corremos nuestra carrera espiritual en la tierra. Pero, ¿es eso realmente lo que dice este versículo? Veamos el contexto. Hebreos 12, 1. Viene inmediatamente después de Hebreos 11, que a menudo se llama el Salón de la Fe. Este capítulo enumera a grandes hombres y mujeres de fe: Abraham, Moisés, Noé y muchos otros que confiaron en Dios a pesar de las pruebas. Entonces, cuando Hebreos 12, 1 se refiere a una gran nube de testigos, no está diciendo que estos santos nos están mirando, sino que significa que sus vidas son un testimonio de la fe en Dios. Son testigos en el sentido de que su historia nos anima e inspira, no porque estén literalmente observando nuestras vidas. Piénsalo de esta manera. Cuando leemos sobre la fe de David o Esther, su ejemplo nos inspira, pero eso no significa que nos estén viendo ahora mismo. De manera similar, los santos en el cielo no son espectadores en nuestras vidas, ya terminaron su carrera. Las almas bajo el altar. Apocalipsis 6, 9-11. Otro pasaje que plantea preguntas sobre si los muertos están conscientes de los vivos es Apocalipsis 6, 9-11. Cuando se abre el quinto sello, Juan ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas almas claman a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esta escena en Apocalipsis describe a los santos martirizados clamando por justicia. Algunos toman esto como que la gente en el cielo debe estar consciente de lo que está sucediendo en la tierra, ya que están preguntando sobre el juicio de Dios. Pero analicemos esto cuidadosamente. El pasaje no dice que estas almas pueden ver lo que está sucediendo en la tierra, solo dice que están conscientes de que el juicio aún no ha sucedido. Su conocimiento podría venir directamente de Dios, no de ver los eventos desarrollarse en la tierra. Esta es una visión dada a Juan en un contexto altamente simbólico. El Apocalipsis está lleno de imágenes que no siempre deben tomarse literalmente. Así que, aunque estas almas son conscientes de los planes de Dios, no significa que estén observando activamente la vida en la tierra en tiempo real. ¿Los ángeles velan por nosotros? Una pregunta relacionada es: si nuestros seres queridos fallecidos no velan por nosotros, ¿los ángeles? La Biblia enseña claramente que los ángeles están involucrados en los asuntos humanos. Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación? Esto significa que Dios envía ángeles para ayudar y proteger a su pueblo. Pero en ninguna parte de las Escrituras dice que los humanos se convierten en ángeles después de morir. Este es un malentendido común. La gente suele decir que el cielo ganó otro ángel cuando alguien fallece, pero en realidad, los ángeles y los humanos son dos tipos diferentes de seres. Así que, aunque los ángeles pueden estar velando por nosotros,
Nuestros seres queridos fallecidos no se transforman en ángeles con el mismo papel. 5. ¿Pueden los muertos comunicarse con los vivos? Esta es una gran pregunta. Si los muertos no nos vigilan, ¿pueden al menos enviarnos mensajes? ¿Pueden comunicarse con nosotros en sueños, señales o encuentros sobrenaturales? Muchas personas han afirmado recibir mensajes de seres queridos fallecidos. Tal vez hayas escuchado a alguien decir: vi una mariposa y supe que era mi mamá enviándome una señal, o tuve un sueño donde mi abuelo me habló. Algunos incluso visitan médiums o psíquicos con la esperanza de escuchar de los muertos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Lo que la Biblia prohíbe sobre contactar a los muertos, la Escritura, es muy clara en que tratar de comunicarse con los muertos está prohibido. Deuteronomio 18, 10-12 dice: no se hallará entre vosotros quien practique brujería, ni adivino, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni medium, ni espiritista, ni quien invoque a los muertos, porque todos los que hacen estas cosas son abominación al Señor. Dios se toma esto en serio. ¿Por qué? Porque cuando las personas intentan contactar a los muertos, no están llegando a sus seres queridos, se están abriendo al engaño demoníaco, de espíritus familiares y engaño demoníaco. Una de las mentiras más peligrosas que Satanás difunde es que podemos hablar con los muertos. En realidad, cuando las personas piensan que se están encontrando con un ser querido fallecido, pueden estar tratando con un espíritu demoníaco haciéndose pasar por ellos. 2 Corintios 11, 14 nos advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los demonios son maestros del engaño. Conocen detalles íntimos sobre nuestros seres queridos porque han observado la historia humana durante miles de años. Es por eso que los médiums a veces pueden revelar detalles personales sorprendentemente. No se están comunicando con los muertos, sino con demonios haciéndose pasar por ellos. La Biblia nos da un claro ejemplo de esto en 1 Samuel 28, cuando el rey Saúl buscó un médium para convocar al profeta Samuel. Mientras se debate el pasaje, muchos eruditos creen que el Samuel que apareció era en realidad un espíritu demoníaco permitido por Dios con el propósito de reprender a Saúl. ¿Por qué Dios evitaría el contacto? Te preguntarás. Si nuestros seres queridos están en el cielo, ¿por qué Dios no les permitiría enviarnos mensajes? La respuesta es simple. Dios quiere que confiemos en Él, no que busquemos consuelo en los muertos. Isaías 8:19 dice: y cuando os digan, consultad a los médiums y a los adivinos, que susurran y murmuran, ¿no debería un pueblo consultar a su Dios? Deberían consultar a los muertos en nombre de los vivos. En lugar de tratar de contactar a los muertos, estamos llamados a buscar a Dios. Él es nuestra fuente de sabiduría, consuelo y guía. Sueños, señales y sentimientos son de Dios. ¿Qué pasa con los sueños o señales que parecen venir de un ser querido? Dios ciertamente puede usar los sueños para hablar con las personas como vemos en toda la Biblia. Sin embargo, si un sueño contradice las Escrituras al implicar que los muertos nos están mirando o hablándonos, debemos ser cautelosos. Jeremías 17:9 nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestras emociones pueden engañarnos. En lugar de buscar señales de los muertos, debemos buscar la palabra de Dios para la verdad. 6. ¿Cómo ve Dios nuestro dolor? A estas alturas, hemos establecido que los muertos no nos cuidan ni pueden comunicarse con nosotros. Pero eso plantea otra pregunta importante. ¿Cómo ve Dios nuestro dolor? Perder a alguien a quien amamos es una de las experiencias más dolorosas de la vida. Si no podemos recibir consuelo de ellos después de que se han ido, ¿a dónde recurrimos? La hermosa verdad es que Dios se preocupa profundamente por nuestro dolor. Él entiende nuestro dolor y camina con nosotros a través de nuestro duelo. Jesús lloró. Juan 11:35. Uno de los momentos más poderosos de la Biblia es cuando Jesús se paró afuera de la tumba de su amigo Lázaro. Aunque Jesús sabía que estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, lloró. Juan 11:35 es el versículo más corto de la Biblia, pero tiene mucho significado. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque vio el dolor de los que amaban a Lázaro. Sintió el peso del dolor humano, el dolor de la separación, el desamor de la muerte. Esto nos muestra algo increíble. Dios no descarta nuestro dolor. Él entra en él con nosotros. Consuelo del Espíritu Santo. Jesús no solo simpatizó con nuestro dolor, prometió consolarnos. Juan 14:16-18 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre,
el Espíritu de verdad, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo es llamado el Consolador porque nos da paz sobrenatural, incluso en tiempos de profunda pérdida. El polio. Esas teadas untinomo brillas ademetonia pérdida. Mientras nuestros seres queridos no pueden enviarnos mensajes, Dios siempre está presente, listo para hablar paz a nuestros corazones. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18 nos recuerda. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cuando pierdes a alguien, puede sentirse como si una parte de tu corazón hubiera sido arrancada. Pero Dios promete que, en esos momentos de dolor, Él está más cerca de nosotros. Él entiende el vacío que sientes. Él conoce las lágrimas que has llorado, y no espera que lo superes rápidamente. En cambio, camina contigo a través del dolor trayendo sanidad en su tiempo perfecto. ¿Por qué Dios no nos deja volver a ver a nuestros seres queridos? De nuevo, muchas personas se preguntan, si Dios nos ama, ¿por qué no permite que nuestros seres queridos nos visiten o nos den una señal de que están bien? La respuesta es esta. Dios quiere que caminemos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Si pudiéramos comunicarnos con los muertos, podríamos ser tentados a poner nuestra esperanza en ellos en lugar de en Jesús. Pero Dios quiere que nuestra confianza esté solo en Él. Eso no significa que ignore nuestro dolor. De hecho, nos ha dado la mayor promesa de todas, la esperanza de la resurrección. 7. La máxima esperanza, la resurrección y la reunión, mientras que la Biblia nos dice que los muertos no nos cuidan. También nos da una increíble promesa, que los volveremos a ver. La muerte no es el fin para los que pertenecen a Cristo. La vida eterna espera. Los muertos en Cristo resucitarán. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Uno de los pasajes más reconfortantes de la Biblia es 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Pablo escribe a los cristianos que están de duelo y los tranquiliza con estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Este pasaje nos da varias verdades clave. Los cristianos se entristecen, pero con esperanza. Es natural llorar, pero lo hacemos sabiendo que la muerte no es el fin. La resurrección de Jesús garantiza la nuestra. Porque Él resucitó, nosotros también lo haremos. Habrá una reunión gloriosa. Los que han muerto en Cristo resucitarán, y nos volveremos a encontrar con ellos. Pablo continúa. Entonces nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Captaste eso? Consolaos los unos a los otros. Nuestro consuelo no viene de creer que nuestros seres queridos nos están mirando. Viene de saber que los volveremos a ver en la eternidad, un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21:1-4. Los capítulos finales de la Biblia describen nuestro futuro final. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21:1-4. ¡Qué increíble promesa! En la eternidad no habrá más muerte, lo que significa que nunca tendremos que decir adiós otra vez. No más tristeza, no más duelo o añoranza del pasado, no más dolor. Nuestros corazones serán completamente sanados. Esta es la máxima esperanza para cada creyente. No solo volveremos a ver a nuestros seres queridos, sino que viviremos en perfecto gozo y paz con Jesús mismo. Conclusión: ¿dónde está tu esperanza? Así que, volvamos a nuestra pregunta original. ¿Los muertos observan a los vivos? Según todo lo que hemos visto en las Escrituras, la respuesta es no, al menos no de la manera que mucha gente cree. Los muertos no observan activamente nuestras vidas. Eclesiastés 9:5 deja claro que están descansando. Y no hay respaldo bíblico para la idea de que nuestros seres queridos nos envíen señales o mensajes. Buscar contacto con los muertos es una fuerte advertencia en las Escrituras. En lugar de velar por nosotros,
Los muertos están en manos de Dios. Su destino está sellado, y están esperando la resurrección. Pero tenemos una esperanza aún mayor. Aunque no nos observen, los volveremos a ver en la eternidad. Esta verdad puede ser diferente de lo que muchos de nosotros crecimos creyendo, pero en realidad ofrece mayor consuelo, porque nuestra paz no se encuentra en pensar que nuestros seres queridos están cerca. Se encuentra en saber que Jesús está cerca. Un desafío para ti, ahora mismo. Quizás estés de duelo. Tal vez hayas perdido a un padre, un hermano, un cónyuge o un querido amigo, y desearías poder tener solo un momento más con ellos. Quiero que sepas que Dios ve tu dolor. Él conoce tu pena, y te ofrece algo aún mayor que un mensaje de los muertos. Te ofrece esperanza eterna. Si no estás seguro de dónde irás cuando mueras, este es el momento de buscar a Jesús. La promesa de la resurrección es para los que confían en Él. Jesús dijo en Juan 11, 25-26, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Esa es la verdadera pregunta. ¿Crees esto? Si lo crees, entonces puedes mirar hacia un futuro donde la muerte ya no existe. El dolor se borra y te reunirás con los que te han precedido para siempre. Así que no pongamos nuestra esperanza en ver espíritus o mensajes de los muertos. Pongamos nuestra esperanza donde realmente pertenece, en Jesucristo, el único que conquistó la muerte misma. Amén.